Bueno, estamos grabando, estamos con el honor de estar con Polo Martínez Agüero. Muchísimas gracias por recibirme y personalmente en tu casa te lo vuelvo a decir. No, gracias a vos por el gesto No, y la iniciativa. pero ¿cómo no voy a tener iniciativa si vos sos un ícono? O sea, No, es que sí, muchas el que gracias. me está recibiendo, para hay Por que favor. decirlo, sos vos. No. Polo, contame lo que tengas ganas. ¿Cómo era tu niñez en Córdoba? ¿Vos naciste en Córdoba? Sí, yo nací en Córdoba, viví hasta los 22 años o 24 años, porque, bueno, empezó una militancia muy aguerrida, Ujú, post-cordobazo, ujú. año 69, que yo ya tenía 23 años, iba a cumplir 24. Al final de ese año empezaron las conformaciones de las proto-organizaciones revolucionarias, Ujú. yo de Montonero, estaba Claro, también el ERP, bueno. Y así empezaste a militar. yo empecé a militar en la universidad Ujú, siendo delegado de curso. ujú. En primer año yo ya era subdelegado, después fui delegado, después fui vicepresidente del centro, presidente del centro, en la Universidad Católica, Ujú. que la Universidad Católica es de los jesuitas. Sí, en Córdoba. Sí. Yo aprendí mucho de ellos. En una época, los jesuitas son tipos muy libres y dejan hacer mucho. Después te puedo Ajá. contar alguna anécdota puntual. Y cultos, ¿no? Son tipos cultos. Aparte, claro, Ujú, sí, 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 de una formación cultural importante. ujú, Sí, de un vuelo intelectual, te diría, ¿no? Este, en realidad ellos son los que comienzan la universidad en estas tierras, en la época de la colonia, 1600 y pico, se hace la primera universidad ujú, y la toman los jesuitas, la hacen las jesuitas ujú, prácticamente. Y bueno, yo soy un poco producto de eso, producto de una familia nacionalista y católica, ujú, peronista, de un nivel social más alto, porque Perón tenía ese gran pragmatismo. ujú. ¿Mm? Por supuesto, la clase trabajadora fundamental es su eje, digamos, político-ideológico, pero necesitaba, no tenía un basamento estructural Ujú. este, para poder competir en lo que él llamaba la herramienta electoral, Claro. el partido. Ujú. Pero él tenía una categoría superadora, que era el movimiento. Todos éramos movimentistas. Y sí. Ninguno nos interesaba el partido en esa Ujú. época. En esa época, lo que me Nos, decías recién. claro, nos Ujú, interesaba el movimiento. ujú, Bueno, y de ahí nosotros somos producto de la última parte de la resistencia peronista. ujú, La resistencia comienza prácticamente con la caída de Perón, con los fusilamientos del 57, del 56, ujú. con el levantamiento de Valle y un grupo de militares, y la masacre de José León Suárez, que está bien la describe Walsh, ¿no? Sí. Este, Operación Masacre, ¿no? Y bueno, nosotros somos producto, esa década del 60, donde éramos entre adolescentes y ya jóvenes, y entré a la universidad en el 63, y bueno, toda esa década vimos lo que era la terminación del gobierno de Frondizi, que el mismo Perón le había facilitado que ganara, pero que él con un montón de compromisos de los monopolios y demás, prácticamente traicionó ese pacto. Ujú. Después vienen los golpes militares, el golpe de Onganía, Lanús, es toda una época. Nosotros estamos acostumbrados a ver esta última dictadura que vivimos, que no era ni idea Claro, la que fuera no, pero. la más No. sangrienta y la más tremenda. Ujú. Pero uno es producto de esa represión de la dictadura de Onganía de la noche de los bastones largos. Y claro. En el 66 yo estaba en cuarto año de medicina, así Claro. que y militábamos muchísimo en la universidad. Bueno, este, y fuimos dando saltos ahí en la misma universidad con un grupo que se llamaba Agrupación de Estudios Sociales, AES, de donde salieron varios montoneros, Ujú. como Alberto Molina, Mariano Pujadas, que muere en Trelew, Entre Leo murió, ¿no es cierto? sí, Sí. sí, en el En el fusilamiento que le hacen a los fusilamiento. compañeros. Ujú. Este,
un compañero entrañable, me acuerdo que aparte de Alberto Molina, que éramos muy, muy compañeros y muy amigos, es Raúl Mendé, que era hijo de un ministro del último gabinete de Perón. Raúl Mendé, que era, creo que ministro de Planeamiento y Tecnología, algo así. Había como 20 y tantos ministerios en la época de Perón. Sí. Bueno, y bueno, vino un poco lo que yo pienso, y pensamos muchos compañeros, fue el salto transformador en la lucha, que es de la resistencia a la lucha armada. Claro. ¿Desde qué aspecto? No un guerrillerismo puro, sino tomando un concepto, a ver, un concepto, sí, guerrero, pero donde no se pone por delante la vía armada, sino que se considera el último estadio táctico de una estrategia de poder. Claro. Estadio táctico hacia una estrategia. Hacia una Estrategia. Donde hay otros elementos sociales, culturales, territoriales, o sea, de masas, el movimiento de masas. Bueno, ahí nos fuimos formando en ese final del 60, de la década del 60 y comenzamos el 70, que irrumpimos con montoneros en el secuestro y ejecución de Aramburu. Ese es un poco eso te iba a poniendo preguntar. el nombre. Para ponerle un nombre, eso te iba a preguntar. Un inicio, un debut. Es decir, el comienzo. Después siguieron otras etapas, Sí. otras luchas, pero en forma muy inmediata a Aramburu se hizo la toma del pueblo de La Calera. Yo estuve ahí. Vos estuviste ahí, ¿no es Yo cierto? estuve como médico. Estuve en la periferia, donde actuaron los 4 comandos. Sí. Actuaron 4 comandos, tomaron la comisaría, el banco, una oficina de teléfonos, que era, se llamaba la Unión Telefónica. Claro. Y otra institución más. Bueno, los 4 comandos, bueno, a la tarde cae la conducción, cae Emilio Massa, que era el jefe de la operación, y bueno, y eso va desencadenando el descubrimiento de cómo se hizo lo de Aramburu. Montonero siguió, yo seguí, estuve clandestino varios años, después vino la corta primavera camporista, corto tiempo, y bueno, primero un romance político profundo con Perón, después vino las diferencias, claro. Un Perón muy, no sé si cabe el término, nosotros lo discutíamos y debatíamos mucho sobre que Perón tenía un cerco por derecha, que era López Rega y toda su banda. Algunos fueron funcionarios después en el peronismo, en los gobiernos peronistas de Menem, en fin. Bueno, muere Perón, nosotros seguimos en la lucha y viene el golpe de Videla, tremendo. Yo tuve la suerte, a diferencia de mi primera mujer, pues te voy a mostrar la foto, te voy a hacer pasar consultorio, tengo un montón de fotografías. Sí, obvio. Yo caigo antes del estado de sitio, yo caigo en octubre del 74, era presidenta Isabel y el gobernador de Mendoza era interventor, era Antonio Cafiero. Ah, mira. El abuelo del que hoy es ministro de Relaciones Exteriores, que fue jefe de gabinete, bueno, de toda una familia peronista. ¿Y vos ya estabas acá en Mendoza? Yo cuando salgo de Rawson, yo estuve 8 años preso en la dictadura, 8 años. Yo, ahí a lo que venía, cuando te estaba contando, caigo en octubre del 74, a fines de octubre, 25 de octubre. Faltaba un año casi y medio para el golpe. Así que toda esa etapa. De todas maneras, yo compartía la conducción de la regional Cuyo, que estaba integrada por Mendoza, San Juan y San Luis, y pasamos a la clandestinidad por el enfrentamiento que había con la derecha peronista.
no se podía bancar el ataque permanente, así que pasamos a la clandestinidad. Fue bastante criticado porque se decía que nos adelantábamos en pasos a cuestiones que todavía se podían explotar las instituciones, pero en ese marco, con una derecha peronista muy controlada por la CIA, porque López Rega era un hombre de la CIA en realidad, que lo pusieron para rodearlo a Perón y por supuesto para frenarnos a nosotros. No se podía. El 6 de septiembre nosotros pasamos a la clandestinidad. Ese paso a la clandestinidad lo conduzco yo con todos los frentes, con la JP, JTP, Ajá, eso te iba a JUP, preguntar. JUP, y no me acuerdo qué otro frente más, y la agrupación Evita. Claro. Eran todos esos grupos, bueno, y pasamos a la clandestinidad. Y sí. Al mes y medio caigo en cana. Caemos con unos compañeros que habíamos ido a hacer un contacto, por un contacto político, fíjate vos, con gente que era, en ese momento ATSA, el gremio de la sanidad, tenía un conflicto, no me acuerdo, era salarial, pero no recuerdo bien puntualmente cómo era el esquema del reclamo. Y nosotros no solamente, como te decía, pertenecíamos a la parte armada, sino que desarrollábamos políticas que acompañaban todo eso. Nos contactamos ahí y alguien cantó esa cita y nos agarraron. Bueno, se va complicando la cosa y yo ya quedo pegado hasta casi la democracia, o sea, 8 años y un poco más. Después salí con libertad vigilada hasta que asume Alfonsín. Bueno, años muy duros. Yo pasé por 6 cárceles distintas. Salí en libertad de Rawson. Estuve con varios compañeros muy conocidos, como Carlos Kunkel, como Dante Gullo, en fin, compañeros, buenos compañeros, muchos se hicieron kirchneristas. Yo siempre tuve mucho recaudo en eso y no soy kirchnerista. Creo que no pasan por ahí las soluciones, menos en la estructura partidocrática. ¿Y qué pensabas cuando estabas preso? ¿Qué sentías? O sea, ¿qué te pasaba por la cabeza? Porque fueron años. Años. Y pasa por la cabeza tratar de salir, tratar de seguir militando a como dé lugar. Con otro de los que estuve preso, que nos hicimos muy amigos, después ya no nos vimos más, con Jorge Tayana, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Cristina, en fin. O sea que nunca dejaste tus convicciones aunque estuvieras preso, No, al contrario. al contrario. Al contrario. Al contrario. Y cuando salí, pensaba que las cosas estaban casi igual en Chubasco. Pero quería reconstruir. ¿Y sentías que ibas a salir? ¿O en algún momento tuviste miedo de no salir? No, yo lo pensaba como las probabilidades. Había una probabilidad de salir, una probabilidad de que se prolongara mucho más tiempo y una probabilidad de no salir, de quedar obviamente. para otra vida, ¿no? Pero dije, bueno, yo cuando comencé la militancia más dura, la de la organización nuestra, yo dije, acá pueden ocurrir 3 cosas: perder, morir o ganar. O ganar. Sí. Hay que asumirlo así. Y cualquiera de las 3 cosas pueden pasar. Obviamente. Así que lo asumí siempre así y sigo pensando lo mismo. Y sí. Y creo que la salida de este planeta, ya no hablemos ni solamente de Argentina, de la región, que acá entran otros temas que podemos desarrollar después, como el cambio climático, toda la emergencia, en fin, todo lo que es la crisis de los bienes comunes, de lo que llamamos recursos naturales. Yo creo que se sale con lucha o directamente el planeta va en un camino, porque ya no es crisis climática, es una emergencia climática. Una urgencia. Claro. Y donde cada vez los que tienen menos tienen menor posibilidad de acceder a lo natural, al aire que se contamina, al agua que también está contaminada, ¿no? Y a las grandes brechas sociales, económicas y políticas. Cada vez más grande. Cada vez más grandes. Por supuesto.
Así que bueno, un poco así, un planteo rapidísimo de lo que Y si te tú, comento. creo que me lo has contestado, pero ¿cuál es tu balance de la política de los montoneros en los 70? Si tuvieras que hacer un balance, si Si le tuviera que tuvieras que hacer contar a alguien que no un sabe. balance, que en eso pienso como pensaba el Che, que en una revolución, si es verdadera, se triunfa o se muere. Ujú. Pero también hay otro gran dirigente que ya murió hace no mucho, que es Raúl Sandik, el jefe de los Tupamaros, que decía de derrota en derrota hasta la victoria definitiva. Yo creo que las luchas por la liberación en las distintas etapas del mundo, en los distintos contextos, han tenido esos altibajos. Ujú. Y bueno, te puede tocar no ver lo que... Pero uno no hace una revolución para verla No, solamente. La hace para los obviamente. que vienen Por también. supuesto, y por convicción. Y por la convicción que tenés de que justamente hay que cambiar las Es lo cosas. que hay que hacer, si no, no te moverías. Exacto. Obviamente, eso es la revolución, Así que obviamente. como balance, en la pregunta concreta, nos fue yendo muy bien hasta que, bueno, la correlación de fuerza no nos favoreció Ujú, y el enemigo avanzó. Pero no me fustigo, ujú. ¿no? Ni me castigo pensando, ¡ay, tantos errores! Porque, mira, yo veía, a mí me encanta la historia argentina, yo veía el pobre Belgrano. Ujú. Perdió más de lo que ganó. Porque como era abogado, le dieron un caballo, un sable, qué sé yo, y bueno, era un poco el dilema del momento, ¿no? El desafío. Sí. Y bueno, Y mira, y mira, ujú, tal cual. porque veamos, Sí. todos, Sipe, Uma, todo, Ujú. salvo dos o tres cosas que más o menos. Inclusive, con toda elegancia de la historia, le dijeron, bueno, ahora viene San Martín porque por ese lado no vamos, hay que ir por el otro lado. Y después Exactamente. viene San Martín, y Sí, él sí. no. Sí, sí. Y sin Y no es el embargo, punto. y nadie le echa en cara, al No, contrario, al tiene contrario. monumentos y tiene un montón de reconocimientos. Por supuesto. Entonces, pues lo veo un poco así. Y sí. Bueno, nos tocó. Y Tal vez sí. vendrán otros, pero por eso creo que hay que dejar semilla. Por supuesto. O El sea, libro, no, no te lo puedo dar porque me queda uno, pero está en García Santos. lo voy a comprar. Te lo voy a mostrar, Me lo mostrás así yo lo compro en lo de Pilar. tengo todo subrayado porque estoy haciendo un curso con respecto a eso. ¿Un curso de qué, Polo? Un curso de historia política y basado en este libro. Qué bueno. Ay, qué bueno. Dale, lo voy a comprar. Está buenísimo. Ustedes todos los demás, Qué bueno. de Genial. San Martín, Oliver, el Chacho Peñalosa, El Evita, Peñalosa. Ajá. el El Che y Che Walsh. y Watch. Claro. Sí, será comprado y leído, obviamente. Y bueno, y después está el prólogo de Bonazo. Ujú. Sí, Miguel te aprecia muchísimo vos. Sí, 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 Miguel. conmigo somos muy amigotes. Sí, es re buena persona. Conmigo estuvo Gran amorosísimo. tipo. Yo lo quiero muchísimo. No, conmigo estaba Así. amorosísimo. Sí. Un amor de Le voy a persona. hablar cuando venga esta noche, o esta noche o mañana, y le voy a comentar que estuve con vos. Sí, yo le escribo siempre y él también, y Bien. Olivi, tan cariñosos, y Sí, muy tienen, cariñoso, un tipo muy sí, afectivo. muy cálidos, y aparte tienen el nene chiquito, ¿viste? Sí. Que me dice, ¿viste que soy un reincidente? Le digo, sí, por Sí, tiene supuesto, un chiquito digo, de pero 6, por 7 años, sí, supuesto, le digo, hay que reincidir, si no ¿de qué sirve la lucha? Por supuesto. Pero muy buena gente, muy buena gente. Excelente, excelente. Sí, es buena Yo lo elegí persona. por eso. Sí. Uno de mis hijos me dijo, porque andaba buscando quién nos podrá hacer el prólogo y No, que se aparte cómo anime, porque el escribe. libro es No, y medio aparte duro. cómo escribe. Escribe No, fantástico. O sea, más allá de la persona, mira, para mí hay dos literariamente. grandes escritores contemporáneos que son Walsh y él. Sí, sí. Distinto estilo, pero Sí, el estilo es muy distinto, pero bueno, su escribe sí, fantástico. sí. Literariamente hablando, se escribe. No, sí, da gusto leerlo. Sí, Da gusto leerlo. Es un placer leerlo, aún en las cosas más duras, como Recuerdo de la Muerte. sí, que es bravísimo. Yo Sí. estuve, cuando se presentó acá en Mendoza, el presidente que no fue. Ah, mira. Estuve yo, Ajá. estaba un radical, estaba, no me acuerdo, bueno, y él, acá, que fue en el auditorio del diario Los Andes. Ujú. Tal cual el libro es cierto, el presidente que no fue. Y Y él sí. tiene una visión crítica con altura a Perón.
realmente. Sí, aparte sumamente agudo, sumamente, en el Sí. buen sentido, te quiero Sí, sí, decir, sí. cala fino, cala Sí, hondo. sí, 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 sí. Sí, después te la voy a pasar la entrevista, que no debe haber nada que vos no conozcas, por supuesto, No, pero me pero fue interesa, muy sí. linda, sí. Sí. Y después del 83, Polo, ¿cómo seguiste? Del 83, cuando salí, ya te Sí, cuento. sí, Yo tuve la suerte, y ahí corté, sí, seguí perdón con que otra te cosa. conté yo, No, sí. yo lo interrumpí yo. Mi primera mujer está desaparecida. Eso me ibas a decir. Ujú, Desaparece en el 76. Yo ya llevaba 2 años en Cana. ujú, Mi hermano también, él era oficial, yo soy oficial primero, equivale a capitán. Acá lo dice, ujú. en la estructura político-militar. Y también desaparece. Bueno, yo tengo una hermana que es la mujer de Firmenich, Sí, es tu cuñado. es mi Ujú. cuñado. Y otra hermana que es la mujer de Ricardo Aidar, Ah, que es sí. uno de los, de los sobrevivientes, junto con Ujú, María Antonia Berger y Camps, este, mm, que los tres desaparecen en ujú. la época de la dictadura. Sí. Así que tengo muy cercano todo eso, Mm, más entrañables compañeros, entrañables como Alberto Molina, un montón de otros compañeros que cayeron, qué durísimo. otros desaparecieron. Así que cuando me dicen, bueno, pero tendrías ya que... Ah, ya pasó. No, no pasó, No, porque ¿qué si pasó? cayeron compañeros con armas en la mano, yo tengo un reportaje que, si lo tengo más a mano, te lo muestro, en donde me preguntan, porque me iba a un acto en Córdoba, porque era Ujú, el aniversario, creo que de la toma de Calera, no me ujú. acuerdo, y hicimos un acto allá. Y los periodistas, antes de irme a Córdoba, me preguntan, ¿y los montoneros han enterrado las armas? No, No, le digo, los revolucionarios no entierran las armas. no, Esperan el momento para usarlas, sí, pero no. Porque si yo entierro las armas, lo entierro de nuevo a todos los que cayeron con las armas en la mano. Me dirían, ¿y cómo? Así que ahora enterraron las armas y nosotros caímos peleando. claro. ¿Dónde está ¿Cómo la es? lucha? ¿Dónde está? Desde el sentido de lo hecho. Entonces, por todas esas razones, y yo le comentaba a mis hijos, no me acuerdo por qué, también en una charla que se fue dando, y le digo, Walsh, que era mayor, como 10 años mayor que yo, debe haber sido más o menos, no conoció ni a la niñita cuando la hija, Victoria Walsh, Vicky Walsh, Ujú, cae en un enfrentamiento en la calle Corro, Buenos Aires, se llama el combate de la calle Corro, que ujú, caen 10 compañeros, porque era una reunión de la Secretaría Política. Ahí cae Alberto Molinas, que era el jefe de la Secretaría Política. ujú. La niñita se salva, que tenía meses, la ponen debajo de un mueble, algo así, y yo les decía, Walsh ni alcanzó a conocerla esa nieta. Y yo tengo la suerte de conocer mis nietos. Sí, Y entonces, no, tengo que seguir peleando se puede. hasta que me la corte alguien o no, pero por lo menos decir, yo seguí peleando. Claro, en nombre Y de creo, todos, y, tuyo y de los claro, demás, y sobre todo por los demás, me por los parece. demás, Por y creo en la supuesto. toma del poder, Ujú, creo en la toma del poder, ujú. que es un arrebato rápido, como se han hecho todas las, que hay que Como todas las actualizar muchas cosas, revoluciones. por supuesto. Sí, seguro. Nosotros cuando militábamos lo del extractivismo, lo del cambio climático, no estaba. Ujú, no. Las luchas feministas no estaban. Y hay que incorporar todo eso. Y sí, cosas que Las me luchas de parecían género no imposibles. estaban. No, parecía imposible y mira ahora. Y bueno, las incorporamos junto con los valores permanentes que tiene una revolución. Y sí, La solidaridad, el compromiso, la mística, que son del siglo XX. No, son de, qué sé yo, de Espartaco, no sé. obvio. Y de tu mujer, que me ibas a decir, Polo, que ya Ella era la militante y secuestraron en el combatiente 76. en el 76. Ella estaba con mis 2 hijos mayores Ujú, y cae, ella estaba destinada en Santa Fe, en Rosario y Santa Fe, por ahí. Y ella, cuando se baja en retiro, ujú. en ómnibus, ahí parece que la secuestran y se la llevan a la quinta de Funes, la de Mm, Galtieri, sí, la del de Sargento Galtieri. Funes, Sí. que es la que relata, es la de Recuerdo de la Es la del Muerte, recuerdo de la de muerte. Bonazo. Sí. Y, y bueno, y ahí después a ellos los matan a todos, creo que antes del Mundial, y a todos los tiran en la bahía de San Borondón. Hasta ahí sabemos. Y después, bueno, ya no se supo más. Esa es mi primera mujer. Ujú, sí, Sí. obviamente. ¿Cuántos chicos tenés, Polo? Tengo 2 con ella Ujú. y 4 más. Y después me separé de nuevo. Sos de los míos.
Y tengo una pareja ahí, Y hay que reincidir, ¿viste? pero más o ¿Viste? menos, no, Como dice el somos Miguel, hay que amigos, reincidir, como dice amigos, Miguel. no sé, pero no, ya la tercera etapa ya es diferente. Ya te voy a mostrar un poco las secuencias estas en fotos ahí. Dale. Y después del 83, ¿cómo seguiste? Bueno, ¿Cómo fue yo salí, ya tu salí, vida política? hicimos Intransigencia y Movilización Peronista, Ujú, que era la estructura política para competir en las elecciones de la organización nuestra, y MP, ujú. Inteligencia y Movilización Peronista, que bueno, fuimos a la interna, por supuesto, bueno, la ganó lo que ya venía siendo un poco la renovación peronista. Después seguimos en la parte, en la lucha más sindical, ¿no? Y después yo fui secretario general de la CTA Ujú. autónoma acá en la Sí, provincia. sí, acá. Sí, se sabe. 4 años estuve, mucha lucha interna, te rodea burocracia sindical, para peor de tipo progresista, peor, porque la Ujú, otra por lo menos la puedo enfrentar ahí, pero esta tiene discurso progre, de avanzada supuestamente, y no. ujú. Bueno, un desgaste grande, pero lo hice hasta que terminé el periodo. Siguió Raquel Blas. Claro. Antes había estado Raquel también, somos Ujú, muy amigos con ujú, Raquel, una gran luchadora, por ujú, ahí te la pata en algunas cosas, pero es excelente compañera, ujú. excelente, Qué luchadora. gran luchadora, Sí. gran luchadora. Y la estimo muchísimo. Bueno, y después, ya hace unos cuantos años, en toda la lucha ambiental, Sí, sociopolítico ambiental, no es solamente el cuidado verde, ni no, 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 es todo lo que en la naturaleza está atravesado por los grandes intereses económicos. por supuesto. O sea que hay que Obviamente. pelear contra el gran capital para que respeten la Pachamama, respeten el aire, Sí, respeten todo lo que defendemos, el agua, la famosa 7722, la que, ley, obvio. que esa ley quedó por lo que los mendocinos defendieron, los mendocinos, el pueblo de Mendoza. Sí, sí, fue realmente, Las sí. asambleas estuvimos muy bien, integrándonos, aportando y todo, pero la lucha fue realmente del pueblo de Mendoza. Sí, realmente la marcha fue emocionante. Fue Impresionante, impresionante, sí. impresionante. Yo estuve y fue Que el impresionante. gobierno tuvo que decir, bueno, ¿y eso qué era? La bandera con la que comenzaba el gobierno de Suárez. Y la oposición votó a favor. Que Ujú. se joder, muchachos. Yo les decía, me acuerdo a alguno de ellos, muy cercano a Anabel Fernández Sagasti, que yo con ella una sola vez estuve en un panel por la cuestión de la noche de los lápices, aportó muy poco, y su formación bastante, deja bastante que desear. Pero a un chico como Aparicio, que es Ujú, hijo de un viejo militante del PC que estuvo preso conmigo, ujú. diputado del kirchnerismo, y yo le decía, Aparicio, ¿por qué no tomen ustedes, aunque pierdan, pero institucionalmente quedan con la bandera de la Sí, defensa? obviamente. Una Eso es cortedad luchar. política, una visión miope de la política. Sí, sí, totalmente. Y se jugaron a algo que, para peor, pierden con el ganador, siendo ellos oposición. Todo Sí, fue mal hecho. como, sí. ¿Y cuáles son las grandes diferencias que ves? Que deben ser muchísimas, ¿no? A lo mejor es una pregunta básica lo que te estoy haciendo. Entre ese peronismo de los 70 y el peronismo de hoy, ¿cómo lo ves? Sí, no, el peronismo de hoy es un peronismo totalmente emparchado en todo sentido, que Ujú, usa muchísimo la historia del peronismo. ujú. Perón no alcanzó a ser un revolucionario, pero fue un reformista consecuente. Y con respecto a la década anterior, cambió el país. Eso es real. Las cuestiones económicas como el IAPI, el rol de los trabajadores, ¿no? El estatuto del peón y hacerlo cumplir. Por eso le tenían tanta bronca. Y Evita un poco el alma de todo eso. Sí, Que ¿no? cuando muere Evita, yo creo que ahí empieza Perón, porque tenía sus debilidades también. Los milicos no toleraban que una mujer como Evita, Ujú. menos que venía de abajo, y siendo mujer en esa época, Es cierto, imagínate. ¿no? Que los milicos estaban en contra de Evita, que No, que no quisieron la no vicepresidencia. no la quisieron. Es cierto La eso. CGT sí, Ujú. Sí, eso, la CGT la sí. proclama. Pero los Los militares melecos por nunca atrás dijeron, la... no, No, claro. ¿por qué renuncia él? Ujú. No era la intención esa. No, no Sin era la embargo, intención. Ujú. porque ella era, bueno, Perón
todo, ¿no? Sí, obviamente, pero es cierto que cambiaron el lenguaje, Sí, por decirlo así, exacto. dieron vuelta a la tortilla. O sea, En realidad hay una bisagra en la historia argentina del siglo XX que es el peronismo. ujú. Y nosotros nos damos cuenta que desde ahí, y un poco por ese mensaje de Evita que dice el peronismo será revolucionario o no será, O no será. nosotros tomamos eso. Y sí, y lo Y dijimos, siguieron. tenemos que ser, porque se hablaba siempre de una revolución inconclusa, Ujú. nosotros tenemos que ser la conclusión de esa revolución que comenzó, que no se puede dar. Esa fue nuestra intención Y desde, seguirla. desde el movimiento de masas. Ujú. Y sí. Nosotros siempre recurrimos, hay un dicho de Rodolfo Puigros Ujú. que dice que para hacer una revolución son necesarias tres cosas: un proyecto, las masas, el pueblo y las armas. Sí. Porque la tienen ellos. Por eso no es porque uno sea un belicoso, no. La tienen ellos, hay que arrancarse, porque mientras la tengan ellos, no te van a dejar llegar a nada de lo que ellos no quieren que llegues, Claro. Y sí. ¿no? Ese es un poco el pensamiento, ¿no? Y sí, obviamente. Sí. Así que yo después del 83, sí, a tratar de recomponer, hicimos intransigencia y movilización peronista, el peronismo revolucionario, Ujú. y después, bueno, en el 2001, Firmenich me puso como delegado de él, hicimos el movimiento peronista montonero, Ujú. que era un poco trataba de Eso te iba a volver a preguntar por ser, los montorenos nuevos, entre comillas, ¿no? Que no eran nuevos, pero más de sí, esta época, en el 2000 y algo me acordaba que eran. claro, intentamos hacer lo de la Declaración de Roma, Ujú. que Bonazo la conoce bien, Ujú. este, con el movimiento peronista montonero, que ahí estaban Videgain, Obregón Cano, Firmenich, Ujú. Perría, Bacanar, Baja, Ujú. ¿no? Sí. Y varios más. Esa era la conducción amplia, político, la conducción política del movimiento peronista montonero. Conformamos eso, vino el fenómeno del kirchnerismo Ujú. y se llevó el posibilismo. Porque se fue de la Rúa y después ganó Kirchner yo no estaba acá, en el 2005. No, Kirchner gana en el 2003, 2003, tenés sí, razón. Sí, sí, 2003 me parece, claro. Yo no estaba acá. Sí estuve en el sí. 2001, 2002, que estaba de la Rúa y bueno, después Claro, vino el después de la kirchnerismo. Rúa, Chacho Álvarez, El Chacho, y ajá. viene todo ese interreño donde está Rodríguez Sá, Ujú. Dualde. Dualde le entrega el gobierno a Kirchner. Claro, que fue esa sucesión de presidentes Esa que hubo. asociación que hubo un montón de presidentes. ¿Dónde estuviste vos? Yo justo me había ido a vivir a Francia. Ah, estaba en Francia. Claro, lo seguía desde allá, pero no es lo mismo, viste, que Claro, estar empapada en el momento. Y sí, me acuerdo cuando me contó sí, mi mamá o alguien, ganó Kirchner porque se había bajado Menem y toda esta sí, cuestión sí. y que fue como una sorpresa y demás. ¿Y vos relacionás al peronismo con el kirchnerismo o no los asociás? Sí, O... sí, 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 no, no, el kirchnerismo gana con el peronismo. Hay quienes dicen que el kirchnerismo lo tiene cautivo el peronismo. Ujú. El peronismo siempre tuvo, nunca perdió la vocación de poder. Y bueno, estando debilitado por distintas razones, cuando se sumó a este emergente que toma cosas de los 70, Ujú. toda la bandera de los derechos humanos, a medias, todo a medias, porque no. Aparte se da en el contexto latinoamericano de Evo Morales, de Correa, de Lula, Claro. de todo eso. Todo a mitad camino. No sirve eso. Lo único un poco más coherente es Venezuela. Por algo se ha mantenido. Y se ha mantenido porque Chávez y Ujú. Maduro y las Fuerzas Armadas venezolanas han seguido mucho lo que es el lineamiento cubano. Sí. El control de los resortes de poder en serio. Dicen que Fidel le decía a Chávez: el petróleo, la energía, todo eso lo tiene que controlar el sector fuerte. Y el sector fuerte de las Fuerzas Armadas. Acá lo controlamos nosotros. Pues si ustedes dejan que lo haga mixto, que se privatice, o no, van a hacer lo que quieren. Y ahí viene la bronca, por eso lo han querido voltear, por eso Capriles, Guaidó, todos los que Ujú. no les ha ido bien, porque se han topado con algo que decía bien Chávez. Hay dos educaciones fundamentales en Venezuela: la educación del pueblo y la educación de las Fuerzas Armadas. Que le faltó a Perón. A Perón le faltó un poco, pues por eso se queda solo. ¿Vos estuviste en la plaza cuando estuvo Perón?
Yo estuve en Ezeiza, En Ezeiza, en Ezeiza estuviste. en Ezeiza, pero no Porque Miguel estuve... estuvo en la plaza también, que me Sí, dijo, nos sí. fuimos nosotros, no nos echaron, y vos estuviste en Sí, Ezeiza yo también. estuve en Ezeiza Ujú, también. Me tocó porque la Orga decidió que algunos jefes de las regionales se ujú. quedaran por cualquier cosa. Ya veíamos la que se venía Sí, con la sí. derecha peronista. Y no fui a la plaza por esa razón, pero fui a Ajá. Ezeiza. Pero Sí, fuiste a a Ezeiza. nosotros no nos echó Perón. No. Nos dijo un montón de cosas, pero no nos dijo váyanse a la mierda. No, No, eso es no. lo que decía Bonazo, nos No, fuimos nosotros le nosotros. dijimos, no, nos tenemos que ir, chao. Y Ah, se quedó la mitad de la otra mitad era toda que la era la derecha, claro. derecha juvenil también. Sí, sí, pero El era la derecha. Comando de Organización, el Comando Nacionalista Universitario, el CNU, Ujú, todo el grupo de Joven con Norma Kennedy, todo ese sector de derecha tremendo. sí. Peleador también, duro, Ujú, ah, combativo. sí. ¿Y en Ezeiza cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Yo estuve ahí en el ómnibus que estábamos en la conducción, una frustración Sí. enorme porque lo esperábamos a Perón, queríamos que fuera Claro. el gran encuentro de Perón con Era el la vuelta pueblo, de la Perón. vuelta. La cantidad de gente aparte. No se puede contar, se pensaba en 1 millón, 2 millones, eso como cuando decís el origen del planeta está en miles de millones, pero no podés, Ujú. bueno, Se esto veía es como una masa, así. una cosa, Sí, me sí. imagino lo que debe haber sido estar ahí. Hasta que vino la noticia que Perón aterrizaba en Morón Ujú, ujú. y no en Ezeiza. Y ahí empezamos a ver cómo venía la mano Sí. y los enfrentamientos que hubo con el ataque a la columna sur, que era la gente de La Plata, e hicieron una emboscada. En realidad todavía teníamos el poder político, todavía Cámpora estaba en el gobierno, así Estaba que Cámpora, claro. pudimos rescatar los compañeros en el hospital de Seiza, que los iban a reventar, estaba Ujú. toda la derecha, de Osinde, de Brito Lima, López Rega. Osinde era un milico retirado, bien derechoso. Eso es lo que tuvo Perón al último, Claro. rodeado de todo este tipo. Y sí, de la derecha. La Sí. derecha, derecha. ¿Y te parece, no sé si es una pregunta también muy básica, pero que si hubiera estado Eva, eso hubiera pasado? No sé, vos sabés que me lo he preguntado muchas veces, porque nosotros teníamos esa consigna, si Evita viviera sería Ajá. Montonera. Sí. Ahora, Evita era muy del general. Sí, también por eso te lo pregunto. Ujú. Es muy difícil. Y cuando pasa el tiempo, Lo pensar, todo sí, cambia. todo Suena cambia. muy cliché, pero es cierto. Capaz que nos hubiera agarrado a nosotros y decirle, muchachos, déjense de joder, porque el general, qué sé yo, no Ujú, hubiera hecho lo de Osín, lo de López Rega, hacerte una ujú. emboscada, Sí. reventarte a Y balazo. sí, Y nos llevó a que nosotros tuviéramos que defendernos. y sí, sí, totalmente. Y el discurso, mira, el discurso de la Plaza de Mayo es un discurso exorbitante, Ujú. pero el que es más bravo es el del 21 de junio, el del día siguiente que llega Perón. ¿Por qué? Entonces, Eso no sabía. ¿Por qué? porque nos dice como que yo sé bien quiénes son los que están adentro, los que están afuera. Ujú, Nosotros somos profundamente justicialistas. ujú. Si quieren otra cosa, conozco mucha gente de otros partidos. Miércoles. Y otras cosas más, tendría que reverlo, pero fue muy duro. Sí. Como diciendo, el corte se da ahí, Ujú, se da en Ezeiza. ujú. Y sí, sí, El epílogo y sí, es el 1 de mayo y sí. del año siguiente. Y ahí cuando volvió Perón y se quedó, ¿vos en qué etapa estabas? ¿Qué seguiste haciendo? ¿Cómo Como seguiste Montonero. militando como No, no, Montonero no, la siempre? estructura de Montonero Siempre siguió. Montonero. Siempre, Ujú. siempre, siempre, siempre Siempre seguimos. Sí, Montonero. sí, 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 sí. Ujú. ¿Y sentiste que Perón le soltó la mano? En realidad era una mano mutua. Ujú. Se soltaron. Ujú, Nos soltamos. ujú. Porque toda la primera etapa, Perón, si no es la presión con las acciones armadas que hacíamos, con las movilizaciones que hacíamos, no sé si Perón volvía, porque lo pone a Cámpora para Sí. sacárselo de encima a Paladino. Y él mismo decía, yo no sé si Paladino es representante mío ante la NUCE o hombre de la NUCE representándolo ante mí. Ujú. Y ahí lo saca. Claro. Y sí, obviamente. Es que Perón era una cuestión tan cambiante. Lo tuvo a Cuco, que es uno de los grandes pensadores más combativos. Estuvo en Bahía Cochino, Sí. en Cuba. Lo tuvo a Cook, lo Acu. tuvo a un ex milico mayor, Pablo Vicente, que era también muy leal a él. Y después
tiene un tipo como paladino, es decir, él va viendo lo que le convenía políticamente, pero se le cruza el momento histórico que se vivía y aparecemos nosotros, y eso a él le convenía. Claro. Inclusive el haberle devuelto el cadáver a Evita, el cadáver de Evita a él, Eso te iba a tiene que ver con preguntar nosotros, también. Eso te iba a preguntar con todos los también. quilombos que hicimos. Sí, sí. Entonces, en un primer momento, fíjate vos, nosotros entrábamos a verlo a Perón y Rucci hacía unas amansadoras de 2 horas. Dicen que hay una anécdota, cuentan los compañeros, yo no estuve, ¿sabes? Que dicen que Rucci se le queja a Perón y le dice, general, está lleno de zurdos del movimiento peronista. Pero ¿sabe qué pasa, Rucci? Que también hay mucha gente de derecha. Ese es el concepto de él, el equilibrio. Bueno, si hay muchos zurdos, pongamos algunos de derecha. Si hay muchos de derecha, pues... Pongamos, equilibremos. Claro, claro. ¿Y vos Y estuviste con Perón? yo no ¿Hablaste? alcancé a ¿No estar. alcanzaste? No Ajá. alcancé a estar. No, hubo un viaje que iba a ir y al fin no fui, me quedé con otras tareas acá, en fin. ¿Y cuando murió, qué pensaste? ¿Qué es lo primero que se te vino a la Y cabeza? no, que realmente Perón mantenía un estado de contención Se cayó. O sea, y eso se sí, cae. sí. Más allá de cualquier De cosa cualquier que cosa. se Él lo derrumbó. hizo mantener. Que permitió que la derecha peronista hiciera las cosas que hizo también. Estaba muy caliente con lo de Rucci. En fin. Sí, pero se derrumbó algo. Sí. Sí, No, sí, la muerte de Perón acelera los pasos. sí, sí, Se obviamente. acelera el desgaste isabelita, pobrecita, que podía ser esa mujer. Pero no solamente por las capacidades de ella, sino porque cómo la iban a rodear. Claro, sí, A Perón obviamente. no lo iban a rodear tan fácil, o se iba a dejar rodear hasta donde él veía que esa gente le podía significar algo, alguna ayuda, algún aporte. Sí, Pero no, en el caso de Isabel, López Rega, lo que quedó, se tuvo que ir, la presión de los sindicalistas hicieron que se fuera. sí. Y bueno, ya se les prepara el terreno a lo que ellos, los mismos milicos, querían, la de gran debacle y golpear. Y golpear, por supuesto, Que obviamente. ese golpe también va acompañado de un proyecto económico de gran cambio en el país, que es el proyecto Martínez de Oz. Volver al viejo país, terminar con las industrias, terminar con lo que quedaba del país, Claro, sí. Sí, con lo que quedaba, lo a que lo está diciendo. agropastoril externo, ¿no? ¿Y hoy cómo ves al peronismo, al kirchnerismo, al gobierno de hoy? ¿Qué ves más que cómo lo ves? ¿Qué ves? Y yo veo que han caído en la trampa partidocrática de la alternancia. Cuando se desgasta el neoliberalismo macrista, vienen esto se van a desgastar, vendrá, qué sé yo, Rodríguez Larreta, no sé, y así. Es decir, hay una suerte de alternancia y en las cosas más importantes, más de fondo del país, no hay grieta. La grieta es para tener un concejal más, para tener un diputado más, para tener un espacio de control, pero para controlar Vaca Muerta están todos de acuerdo, ¿eh? Y ese pacto con Chevron lo hizo Cristina. El pacto con la Golding, ¿cómo se llama? La gran minera, la de Peter Mank, que, bueno, la hizo Cristina en Canadá. Abrió las puertas al extractivismo moderno, siempre hubo extractivismo, al extractivismo fuerte, ¿no? ¿Y qué te parece si tuvieras que decir lo mejor que hicieron los kirchneristas y lo peor, en líneas generales? Lo mejor enemigo de lo bueno. Lo que hizo Cristina con la Barrick fue tremendo. O sea, la apertura a todo el extractivismo, la famosa ley antiterrorista. Abrió las puertas a que vengan todas las bases norteamericanas que quieran venir. Bueno, esas son donde no hay grieta. La base en Neuquén, que bueno, base humanitaria, ya sabemos cómo son las bases humanitarias, lo hacen en Haití, lo hacen en África, lo hacen en todos lados. Humanitaria y viene después los cascos azules, los cascos blancos, lo que sea, invaden o hacen lo que necesitan hacer para mantener su poder. Yo como lo veo, como está yo lo veo en este momento en decadencia. Lo que pasa es que si ellos siguen participando en la partidocracia van a seguir
siendo un sector de contrapeso que le conviene al sistema. Que es lo que decías vos de la alternancia. Esa es la alternancia. Es lo que tienen los yanquis. ¿Qué cambia entre un republicano? No cambia nada. Al contrario, las guerras las han hecho todas, las han firmado todas. La invasión a Cuba la hace Eisenhower y la termina Kennedy. Uno era republicano, otro era demócrata. Y sí. ¿Y te parece que Montoneros puede volver a tomar fuerza y hacer algo en un futuro? Mira, Montoneros por sí solo hoy no podría. Yo te voy a pasar el documento que ya lo tengo que terminar junto con otro compañero que lo estamos haciendo, que se llama Las elecciones y los agotamientos. ¿Por qué? Y nosotros ahí vamos, para no caer en nada más que un análisis de números y que ocurrió esto porque se equivocaron en esto. No, que es lo que hacen siempre. Claro, que es así. Entraron en crisis, pero porque el sistema está en crisis. Claro que si no lo empujas no se cae. Se recicla la crisis y te la transfieren a vos a la crisis. Y siguen. El capitalismo va de crisis en crisis, pero siempre la transfiere. Entonces, nosotros pensamos que hay que hacer un gran frente revolucionario con todos los grupos. Siempre lo has pensado, sí, igual has mantenido siempre tus ideas. Sí. Desde Montonero, puede ser con eje Montonero. ¿Por qué? Por un problema de las masas. Nosotros tenemos una visión del peronismo movimiento, del peronismo masa, del peronismo de los trabajadores. Bueno, desde ahí un peronismo, un movimiento o frente revolucionario de los trabajadores y el pueblo, así le denominamos. Sí. Hacia eso estamos trabajando. Ahora, veamos. No sé. Veamos, ¿no? Sí, totalmente. Y el tema, en toda la cuestión que me contabas del tema ambiental, que no es una cuestión ambiental, es lo que me decías vos de base. Es político, social. Es político, social y demás. ¿Cómo trabajas? ¿Qué nosotros, haces miles de cosas? Claro, ¿cómo te moves? Uno de los lugares así donde más nos asentamos es acá en Mendoza, en Mendoza y Gran Mendoza está la Asamblea Popular por el Agua. Sí. Y junto con las AMPAP, que son las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, que son distintas asambleas de cada uno de los departamentos. Prácticamente en todo está la AMPAP. Y sí. En todo, desde La Paz a Malargüe. Sí, en Mendoza. En algunos más débiles, en otros más fuertes. Tenemos el gran problema en Malargüe. En Malargüe está la cabeza de Vaca Muerta, la parte norte de la cuenca petrolera, con el fracking, que ahora el 11 tenemos una movilización contra el fracking. Siempre estamos buscando así esas fechas y esas cosas para incluir en la lucha, ¿no? Sí. Así que en este momento nos manejamos de esa manera. Justamente tuvimos una reunión el martes y hubo una de la AMPAP. Yo en la AMPAP no me dan los tiempos. Hay otros compañeros que representan la Asamblea Popular por el Agua en AMPAP. Así que más o menos. ¿Y vos estudiaste medicina por una cuestión social? ¿Por qué estudiaste medicina? A ver. Te saco de lo que me estás hablando, pero lo relaciono. Está bien, perfecto. Te asocio con el Che. Medicina era un poco. Yo tengo una formación de origen, de niño adolescente, muy cristiana. Me estudié los evangelios, todos. Como me lo estudié a Marx y el manifiesto comunista me los entero. Soy un poco, qué sé yo, y soy espartaquista. Hay un solo libro que habla de Espartaco, que es el libro de Howard Fast, norteamericano, pero bueno, está bien hecho. Se le cruzó Cristo, porque Cristo es un poco... Pero Espartaco era a muerte contra el Imperio Romano, gladiador, esclavo. Me encanta la figura de él. Bueno, y entonces me estudié varios evangelios y me llamaron algunos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Qué sé yo, el del juicio final, ese que tuve hambre y me diste comiendo. Todas esas cosas las fui tocando y veía que la profesión que más podía tener que ver, y después la misma ciencia en algo me dio la razón, que es que está la parte humanitaria, solidaria y científica. Y hoy se dice, ¿qué es lo que es la medicina? ¿Una ciencia biológica o una ciencia social? Yo creo que son las dos cosas. Son las dos cosas.
me parece. Pero hay que sintetizar. Sí. Pero no se puede prescindir una de la otra. Ujú. Así que bueno, es un poco. A vos te dicen el médico de los pobres porque has ayudado Sí, muchísimo. sí, 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 siempre tuve Sí. esa idea. Y sí, totalmente, por Siempre, siempre, supuesto. sí, sí. Y trabajaste en el Gailac mucho tiempo. Fui director del Fuiste Gailac. director del Gailac. Sí, sí, Claro. sí. Sí, Sí, hicimos varias cosas interesantes en el Gailac. sí. Trabajar con la gente, Y porque sí. aparte es una zona muy pobre, Sí. porque están los hornos de ladrillo ahí, así que, y me acuerdo que yo les decía, esta es una dirección de puertas abiertas. Al principio los mismos médicos, Y sí, debe haber le sido daba rarísimo claro, para porque ellos. entraban, qué olor a pata, qué sé yo, porque estaban las bolivianas, todo, yo los recibía, tenían cualquier queja en la guardia, vengan y lo charlábamos. Y había una diferencia que no me gustaba. Ajá. Los médicos no marcaban tarjeta. Ajá. Ujú, Firmaban un libro, como es tu padre, no sé. ujú. Y un día hice una resolución interna y dije, a partir de ahora se va a marcar tarjeta a la hora nominal, no nominal, a la hora horaria. Ujú. Quilombo. El primero que va a marcar tarjeta va a ser el director. Así que yo estaba a las 8 de la mañana disponible. Y sí, y sí, y sí, Así obviamente. que, pero me fui bien. ¿Y por qué elegiste esa especialidad? Geriatría los veía muy desvalidos. Claro. Tengo un Ujú, trabajo que me he quedado casi sin el trabajito, que fue una monografía, un posgrado en PAMI, cuando yo estaba en PAMI, ujú, al final había que hacer un trabajo. Y yo me di cuenta que a los pobres viejos los manejaban nada más que con medicamentos y con una polifarmacia tremenda. ujú, Porque lo único que puede gastar el viejo es en eso, porque lo demás le da ropa ya usada, comen poco, no sé, ujú, a esa declinación final. Y el trabajo se llamaba Polifarmacia en el adulto mayor. ujú. Yo lo veía como el sector de descarte, Claro, pero no acá, en todos es lados, mundial. es mundial, Es es mundial. toda la sociedad mundial. Sí. Así que, bueno, ahí me fui llevando todas esas Y cosas. sí, Sí, sí. obviamente. Y en el consultorio trabajo con obras sociales, sobre todo conocer, hay un coseguro que lo puede pagar, lo paga, el que no, no, y se Ujú. atiende igual. Yo siempre digo en este consultorio, el que puede pagar, paga, el que no puede pagar, no paga y se lo atiende igual. Y sí. Porque la salud tendría que ser así. Vos para un par de zapatos puede ser que esté más caro que el otro, Pero la salud pero no la salud espera, no. no, la salud No, es Paul. igual para, así como nacimos igual, sin nada y nos vamos sin nada, Tiene que ser igual. la salud, en el medio, media la salud, tiene que ser igual. Pero por supuesto, igual que la educación, por Igual que la educación, supuesto, ahí nomás, por supuesto. prendida va la Van de educación, la mano, de van de la la mano, mano, de la mano. totalmente, van de la Así mano. que sí, más o menos sí. Sí, Sí, sí. sí. Te diría que más la salud todavía. Si reflexiono, creo Porque si que vos tenés sí, salud, tenés todo. claro. Tenés Eso te iba a voluntad, decir, tenés no podés. trabajo, no Eso estás te iba a decir. depre. Y sí, Te la obviamente. rebuscás, decís, no, no sé, hoy barro una vereda y bueno, ya veré cómo. Sí, Ahora, no, si la no tenés salud. salud y No puedes estás hacer. postrado, La frase típica, no puedes hacer nada, es cierto. Es verdad. aparte anímicamente, porque como nosotros somos una integridad, Ujú. ¿no es cierto? Si a vos tenés una úlcera, te repercute en tu estado Y sí, anímico. Y obviamente. viceversa, si estás depre porque tuviste algún contratiempo muy grande, familiar, económico, lo que sea, y te vas a enfermar, vas a hacer mal la digestión, te vas a tener un ángulo coronario, qué sé yo. Sí, totalmente. Entonces, lo ideal es buscar el equilibrio en salud. Ujú. Y los grandes enemigos, por eso yo puse polifarmacia, en ese trabajo polifarmacia en adulto mayor, el gran enemigo para la salud es la industria farmacéutica, Pero sí. porque necesita que estés enfermo, Ujú. Sí, porque obviamente. si no, Los no alimentás. factura. Y los alimentás, obviamente. Sí. Si vos tenés una vida equilibrada, una vida donde realmente todo está estable, no te No enfermas. te ¿Y qué enfermas. hacen los laboratorios? Ujú. Se mueren, obviamente. Sí, es Donde, una guerra entre los aparte, laboratorios y extra laboratorios. es la expresión Ujú. mayor del capitalismo. Ujú. Sí. ¿No? Porque llegan a la competencia, entra un visitador y dice, mire, esto te vagó tal cosa para el esto. Después entra el de láser, te dice, esto es lo mejor que tenemos. Y yo le digo, muchachos, ustedes son laburantes, se los puedo decir, porque son.
son de Sí, una empresa. están No, laburando. y te dicen a veces cosas que no son éticas, que yo se los he dicho, pero no tienen la culpa él. Doctor, deme una mano con tal medicamento. O sea que Qué ponete a bravo que recetar. te digan eso. Bueno, pero ¿sabés qué es lo más bravo? Lo que me pasó cuando era director del GAILAC. Había un congreso de geriatría en Chile. Sí. Bueno, me pide el laboratorio si podía visitar los médicos para ir haciéndole la cartilla, la cuestión para inscribirse. Bueno, muy bien. Le digo, yo tengo interés de ir. Bueno, muy bien. Va pasando el tiempo, veo que todos los médicos ya iban teniendo sobre todo el pasaje y la estadía era. O el pasaje y la inscripción y la estadía, no, bueno, pero le favorecía muchísimo. Un día lo veo a este hombre del laboratorio y le digo, che, ¿y qué pasó con la cosa mía? Tengo que hacer el informe, la cosa el papel. Es que usted no tiene cupo. ¿Qué es el cupo? ¿Cómo el cupo? Sí, porque de tal medicamento usted tenía que elegir, tiene que recetar 20 en un mes. No, déjelo, no voy. No Déjelo fui. acá, No, me quedo acá, no se pero preocupe. fueron todos los meses. Yo, a uno que fue su director, fue un gran profesor de geriatría, le digo, che, ¿cómo es esto? ¿Querés que te diga una cosa, Polo? Si no fuera así, nosotros, ¿cómo? ¿A dónde tomamos ciencia de un congreso? ¿A qué congreso vamos? Sí, bueno, pero Pero, no, le digo, tenemos que crear nuestra propia industria hay precios farmacéutica. caros también, ¿no? Así, O andá sea, a decirle eso a los cubanos. Por eso claro. los ahogaron. Sí, Y a los claro. venezolanos ahora también. Los ahogaron por eso. Sí. No, acá no entran, señor laboratorio. Vamos a hacer nuestra industria de a poquito. Comenzamos con una aspirina. Sí, obvio. Nosotros teníamos muy buena industria farmacéutica. Hasta la caída de Ilia, fíjate vos. Hasta ahí fue. Ujú, Sí, sí, doña Tibia era su ministro de salud. ujú. Excelente. Radicales, pero tipo derecho. Y viene la ley de patentes. Y ahí cambió. Y entonces Ilia, no, Ilia dice, no, pero si nosotros ya tenemos. Ujú. No, pero hay que cambiar la ley de patentes para que entraran todas las patentes norteamericanas. Generalmente, había algunas francesas, italianas, pero fundamentalmente no las No, las americanas. americanas pesan fuerte. Y se puso duro el viejo Ilia. Ujú, El golpe se dio por eso. claro. Mira, El golpe de Onganía se da por eso. ujú, mira vos. Ajá, no sabía eso, mira. Sí. Sí. Con todo lo que es radical, todo lo que sea, pero se puso firme en eso. Y sí, Y doña obviamente. Tibia era muy buen sanitarista, como lo era Carrillo. Ujú. Sí, eso dicen. Sí, bueno, no, doña Tibia, Ujú. muy buen sanitario, conocía. Y dice que él le dijo, mire, yo como ministro de salud le digo, si dejamos entrar las patentes, se acabó la industria. Es que se va a Y nos acabar. van a meter los precios que quieren ellos, y se terminó. Y así fue, Van a meter todo lo que y así quieran fue. ellos. ¿Y Cuando sí? nosotros, por ejemplo, la insulina es de usar, es de nosotros, todo, un montón de cosas. Y sí, sí, obviamente. ¿Y qué te gustaría hacer en general que todavía no has hecho? Has hecho tanto que no sé si te quedan cosas pendientes, pero has hecho tanto y tan bien. No, ¿Qué te no, gustaría? más o menos lo he hecho, no creo, no salió como han No, salido las cosas. ¿Qué me en gustaría? todos los ámbitos, en el ámbito que sea. ¿Qué esperás? ¿Qué querés? Yo quisiera ver, te digo la pura verdad, Sí. a mí me llega mucho, a veces hasta me angustia cuando veo todos estos desequilibrios políticos y sociales Ujú. y esto con la pandemia, el sufrimiento de la gente. Ver una sociedad estable, que esté en paz, pero porque hay justicia social. No la paz que quieren imponer, la paz de los cementerios, la paz de la represión, no. Con eso yo estaría, no sé, ahí ya podría hacer un montón de cosas. Nos Y vamos sí. a París. Y sí, nos vamos juntos. Nos vamos juntos. Me gustaría volver a París. Fui una sola vez. Sí, es precioso, tenés que Sí. volver. A Barcelona sí fui varias veces por mi hermana, que está Claro. allá. Ellos siguen Madrid. en Barcelona, ¿no es cierto? Sí, Ujú. ahora Firmenich está en Nicaragua, está en la parte económica del gobierno de Daniel Ortega. Ajá, Sí, qué bueno. Ujú, qué sí. bien. Viaja a Barcelona permanentemente, está su mujer y sus hijos ahí. Ujú, Algunos de los que quedan, otros están acá en la Argentina. claro. Y si tuvieras que resumir qué es la valentía para vos, Y la valentía no es solamente la audacia, es importante la audacia, pero la valentía es jugarse por cada cosa que se te presenta en la vida, por más simple que sea, ujú, y tratar de resolverlo aunque no te vaya bien. ahí sí,
La valentía está más allá de que te vaya bien o no. Si pones toda la intención y la mejor buena fe y voluntad. Y sí, Sí. y sí. ¿Y sentís que es cuál es la cualidad, si tuvieras que elegir una pregunta medio cliché la que te voy a decir, cuál es la cualidad que preferís en un ser humano? La solidaridad con justicia. Ujú, ujú. Pero no la solidaridad la solidaridad No, en no. el marco de la justicia. Ujú, la de verdad. La de verdad, sí. Ujú, sí. Eh, Y te hago una última pregunta totalmente sacada de contexto. ¿Por qué te dicen Polo? Porque era tu nombre Era el nombre Guerra. era el Y nombre de quedó. guerra y Todos lo quedó. cambiaron. Yo, Ajá. al Porque contrario, a yo vos dije, todos no, te no, siguieron no, no. diciendo Polo. Sí. Sí. Mira, me lo puso Alberto Molinas cuando estábamos, faltaba poco para la toma de Calera. Ajá. Eso Ujú. te estoy ¿Y hablando. por qué Polo? Yo creo que era, no sé, me dice, tenés pinta de polo. Porque yo jugaba al golf Ajá. cuando era chico Ajá. en Villa Allende, Como que es el donde, Che. Ajá. como el Che, tal Ajá. cual, y me encantaba el golf. Y no sé si algo, no me recuerdo bien, lo quería asociar con el polo, que no, nunca jugué el polo, aparte es un deporte carísimo, mucho más Sí. caro que el golf, Sí. por los caballos y todo. Pero él me lo puso. Sí, sí, te siguen diciendo Sí, Polo. sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Y a Firmenich Pepe o me No, equivoco? él es Pepe, Pepe. pero él tenía otros nombres. Ah, ujú, Tuvo Manuel o Manolo, ujú. después me dijeron, no me acuerdo qué otro, y después Pepe, pero también muy de Ujú. comienzo de siempre. Sí, 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 pero siempre ha sido Sí, Polo. Sí, totalmente. sí. Bueno, yo te secuestraría y te tendría 28 horas más No, hablando. no, Muchísimas gracias. no, Muchas gracias a vos, gracias. gracias a Y vos. espero que se repita con grabación o sin grabación. Muchas gracias. Sí, en cualquier momento nos juntamos y tomamos acá un café o una cerveza en cualquier lado Sí, y sí, charlamos obvio. Y de lo quiero que leer tu quieras. libro. Sí. Sí. ¿Cuándo lo Mira, publicaste este libro, Polo? en más o menos debe haber sido agosto, septiembre del año pasado. Ujú, lo quiero leer. Sí. Sí, lo quiero leer. Creo que hicimos una presentación online, vamos a hacer una presentación en la Feria del Libro, Ujú. en el Bustelo, el 29 de octubre Ah, qué a bueno. las 7 de la tarde. Ujú. Este 29 de octubre. Sí. Ah, mira. Marta Porollán, que es librera, ahora dejó la librería física online, nos hizo toda la parte de distribución en distintos lugares, todo, porque Ujú. sabe mucho del tema. Ujú, qué bueno, ahí estaremos, Como obviamente. quieras, sí, yo te voy a pasar la invitación cuando. Bueno, para mí que hayas estado, que estés, en Hay que decirlo con libertad, es un lujo. Aparte lo que te decía cuando llegué, sos la primera entrevista presencial Pero que hago. muchísimas gracias, Gracias por gracias, todo, gracias. muchas, muchas gracias. Así que, bueno, Gracias, Polo. Vamos a cortar y no, vamos a hacer formalmente como que terminamos, pero yo voy a seguir charlando con vos y te miro las fotos y el consultorio y todo. Gracias. no, gracias a vos.